Bueno, hoy apareció lloviendo en Oregón y como la lluvia a mí siempre me inspira, o sea, me tiene prisionero. No fui al bosque, no fui al parque y entonces dije, bueno, a ver qué idea se ocurre hoy, porque siempre la tristeza del ambiente genera pensamientos, genera búsquedas, o sea, uno como que se regocija en buscar en el halcón de la imaginación alguna idea. Porque, claro, la idea es lo que nos comunica. Posiblemente ustedes están muy bien informados, casi seguro. Y entonces, pero no hay muchas ideas sueltas, o sea, solamente son noticias que se comentan. Aquí, en este lugar del delirio, siempre hay ideas que pueden o no ser de tu completo acuerdo, o que te pueden producir alguna reacción, pero acá vas a encontrar ideas. Es muy difícil montarse en el comentario de las noticias. Entonces dije hoy, lluvia, tristeza, imposibilidad de salir. Y claro, ¿qué tema sería atractivo, ¿no? Y además provocador, porque los temas deben ser atractivos y provocadores para sacarte del adormecimiento, ¿me entendés? Porque si no te vas achanchando, o sea, te vas conformando. Y entonces me dije, y hoy somos un país total y completamente colonizado. Entonces, ¿cómo haríamos si nosotros quisiéramos recuperar la soberanía? ¿Qué tendríamos que hacer? Tendríamos que ponernos de acuerdo, tendríamos que tener un proyecto, tendríamos que convocar a gente iluminada de otros horizontes, diciéndole, asesoren, ¿no? Imaginen para nosotros cómo pudiéramos recuperar nuestra soberanía. Porque ahora ya sabemos, nos hemos dado cuenta, que eso implica libertad, que eso implica independencia económica y soberanía política. De la justicia social no tenemos que hablar porque si hay un país que es profesional en saber el significado de la justicia social, esos somos los argentinos. La escuela de Perón nos dejó una marca indeleble que la llevamos ya incorporada en nuestros sentimientos, en nuestro servo de argentino. Entonces, pero recuperar la soberanía, ¡ah, carajo! Es difícil. Es difícil porque ya nos hemos quedado sin nada prácticamente. O sea, no somos dueños de nada importante. No sé si los kioscos todos que hay en el país son realmente de argentinos. O sea, son propiedad de los nacidos y creados en Argentina. Lo demás todo está enajenado. No guste, ¿quién lo hizo? ¿Quién no lo hizo? Esas son ya discusiones que los tendrá que realizar la historia. Nosotros somos los que vivimos en este presente. Y si nos proponemos una transformación, ¿dónde debe empezar? Porque en algún lugar las cosas siempre empiezan. Y entonces no podemos empezar por arriba, porque lo único que se empieza en la vida por arriba es cuando uno empieza a hacer un pozo. Empieza por arriba y va hasta las profundidades. Aquí hay que empezar por donde debiera ser. O sea, primero tener la idea, decir, bueno, estamos de acuerdo en que vamos a recuperar la soberanía argentina. Paquetazo. Un desafío, o sea, es fácil decirlo, pero vos te imaginás recuperar la soberanía. Es una cosa de loco. Pero a lo mejor algún día tendrá que hacerse. Y alguien tendrá que poner la primera semilla y convocar al amigo, al compañero y así. Pero eso no va a suceder nunca si no se explica por qué conviene comprometerse para realizar una titánica tarea que realmente cambie la historia. Y la historia
Y la historia no es suficiente. Cambie la historia, la vida y el futuro de toda una generación de argentinos que pudieran consumirse en ese proyecto. Porque un proyecto así te consume la vida de mucha gente y te arrastra, porque es como un turbión, como una cosa que te absorbe. O sea, si la Argentina y los argentinos decidiésemos que queremos ser independientes y que queremos ser soberanos, le preguntas a cualquiera y te dice, eso es imposible. Ese es el primer obstáculo. Quiere decir entonces que lo primero que necesitamos es mentalizarnos. Utilizar la teoría de los hindúes, de los chinos, mentalizarse primero. O sea, saber qué es lo que necesitas y por qué lo querés hacer. Mientras no exista alguien que te lo explique, y no, eso de recuperar la economía, ser independiente, hacer un país poderoso, transformarlo desde una colonia completamente determinada ya, a un país libre, independiente, soberano, es una cosa imposible. Sin embargo, es posible hacerlo. Vamos a delirar un poco para ver cómo debiera ser ese proyecto, porque sería un proyecto, no puede ser que me se levanta a la mañana y dice, bueno, vamos a independizarnos. No, tiene que ser un proyecto. Y aquí vamos a tirar algunas ideas del supuesto proyecto de la soberanía. No te olvides, soberanos, dueños de nosotros mismos. O sea, ser argentinos, tener identidad y que todo el patrimonio, o sea, las riquezas nuestras y todas las decisiones en el orden cultural, sociológico, político, económico, desarrollo, sea obra y creación de los propios argentinos. Vamos a hablar del tema. Los ejes de esa aventura, porque es una aventura, los ejes de esa aventura, lo primero que van a tener como contraprestación, digamos así, como resistencia, es los descreídos. Esos tipos que no van a faltar, esos tontos que todo lo que vos decís siempre están en contra. O sea, no, vos podés decirle lo más sublime que tu mente y la creación pueda ofrecer y te van a decir, no, pero eso no se puede, no, vos dejate, y te van a insultar o te van a decir que no estás preparado, que eso no se puede hacer, en fin, esos tontos existen, así que eso descartalos, esos saben que van a aparecer. ¿Tenemos gente capaz para hacer eso? O sea, ¿hay argentinos suficientemente inteligentes como para desarrollar todo un proyecto? Y sí, eso es lo que sobra. No te creas. Si sobraran, ya hubiese aparecido algún otro loquito por ahí que hubiera hablado del tema. Es decir, los tenemos pero están dormidos todavía. O sea, ¿qué tiene que enervar a esas mentalidades? Y algún delirante, alguno que los provoque, alguno que tenga la capacidad de generar una idea, una corriente de pensamiento, una locura, porque es un trabajo de un loco, o sea, no es un trabajo de tipos cuerdos, los cuerdos no se van a arriesgar a nada. Como ya hemos dicho, capacidades sobran, es cuestión de encontrarlos y ponerlos a funcionar. ¿Quién los dirige? Ahí está el difícil meollo de la cuestión. ¿Quién dirige una monumental tarea? Una persona no funciona. No, eso no funciona. Un tipo, por lo que fuera, aunque sea el más brillante y genial de los argentinos, solo no sirve. Tiene que ser un proyecto colectivo, donde se convoquen no solamente las mejores mentes, sino los mejores especialistas en cada materia que se va a desarrollar. Y tener el consenso de la más grande mayoría que se pueda conseguir, que se acople, que se pliegue, que se encolumne detrás del proyecto. ¿Es posible hacerlo? Y sí, es posible hacerlo, porque todo el mundo lo quisiera ver floreciente, un proyecto así. Todo el mundo quisiera volver a ser argentino y tomar en las manos los destinos de la patria.
pero ya todo el mundo se ha convencido que eso es imposible. Y todos los que recitan un nacionalismo desbandado no tienen en la realidad posibilidades de concretarlo. O sea, hay un montón de gente que le gustaría ser independiente, ser soberano, tener todas las capacidades para tomar decisiones y determinaciones en absoluto. Pero todo el mundo choca, y bueno, pero yo ¿qué puedo hacer? O sea, un partido político, no funciona. Los partidos políticos, exceptuando cuando vivía Perón, se podía hablar de este tema desde un partido político. Hoy ya no existe Perón. Y todos los restos de lo que queda del peronismo, no hay capacidades. No hay capacidades con la suficiencia como para, primero, entender este problema. Después, capacidades para convocar a los demás, transmitirle la idea. O sea, encolumnar sobre una idea. No, hay muchos personalismos, hay muchos odios, hay muchas envidias. Hay muchas mezquindades. O sea, estamos llenos de mezquinos en todos lados. Todo el mundo cela del otro, desconfía. No hay una hermandad, ni en la familia ya. O sea, el proyecto del enemigo del país, el que se ha hecho colonizador, es lo que mayor atención le ha puesto. Destruir la identidad nacional, o sea, la unidad del núcleo más fuerte del país. Y ha sido la mayor tarea del enemigo del país para destruirla. Quiere decir entonces que de eso no podés contar. O sea, tenés que empezar de lo más cero del cero. ¿Viste como la harina 5-0? Así, 5-0. De nada. Y empezar de nada quizás sea lo mejor. Porque no hay precedentes que te puedan condicionar ni direccionar. Y entonces te necesitas de todos que abreven en una determinada fuente que se ha de crear para generar un pensamiento nacional. No podés por la fuerza imponer nada, el enemigo no te va a dejar comunicarte, el enemigo es el tipo que está haciendo negocios con lo tuyo. O sea, lo que era tuyo, lo que era de tu país, lo que era tu orgullo nacional ya no es tuyo. Entonces está en manos de un enemigo, pero no es enemigo, es un enemigo comercial, es un enemigo financiero, es un enemigo que no es un enemigo que te ha sometido por las armas, te ha sometido por la comunicación. Entonces fíjate vos, la comunicación ha hecho que todos desconfiemos de todos. La comunicación que ha usado con maestría el enemigo ha sido el que nos ha dividido y nos ha ido quitando poco a poco todo lo que era nuestro. Ellos han ido comunicando, han ido desgastando las bases de sustento, o sea, lo que sostenían ese patrimonio, esa nacionalidad. No lo destruyeron con las armas. Mataron algunos 30 o 40.000 argentinos, tal vez, pero eso no ha sido suficiente. Lo que sí ha sido mortal ha sido los medios de comunicación operando sobre la mentalidad de todos los argentinos. En fin, que se entretengan con el barullo, con el ruido, con la música, que salten, bailen, que te pongan cosas complicadas, o sea, que no penses en verdaderamente lo que es tuyo, lo que te defendés, lo que te dieras defender. Entonces, todo eso, reconstruir ese cuerpo mental, es difícil. O sea, la tarea es enorme. Lo más importante de todo en esta primera etapa, que es la etapa de la iniciación del proyecto, es crear conciencia. Hacer lo que estamos haciendo ahora. Conversar con la mayor cantidad de gente posible, diciéndole las posibilidades que tenemos. Fíjate que un país como Bolivia, te estoy hablando de Bolivia, país que nosotros creíamos, y muchos todavía siguen creyendo, que era el más atrasado de toda Latinoamérica, de Sudamérica. No estoy hablando del Caribe ni nada de eso, que también tiene sus cosas. De toda Sudamérica. Hoy es un ejemplo de crecimiento, de ordenamiento, de proyectos, de realizaciones. ¿Y sabéis a qué se debe? A que ha tenido la paciencia de contagiar a la mayor cantidad posible
de buscar entre ellos la identidad y la defensa de lo que ellos son auténticos propietarios. Y le han ido sustrayendo al enemigo que era dueño de toda la riqueza ese patrimonio para volverlo a ser nacional. Y tiene un crecimiento económico y cultural que es asombroso. Entérate, busqué información. Nosotros tenemos que lograr primero concientizar a la mayor cantidad posible. No te voy a decir que sería adoctrinar, porque sería muy pretencioso, sino hacer correr estas ideas, que nosotros somos posibles de superar todas las instancias que están programadas para tenernos así, si tenemos conciencia. Y si aprendemos a saber que la única solución de toda la problemática no es buscar ningún convenio con nadie, no se van a dar, o sea, se van a dar convenios que beneficien a quien te ofrece el convenio, pero los convenios que nos beneficien a nosotros no van a ser posibles, es decir, no los van a tener en cuenta. Y si hay alguien que empieza a aprender como una idea, nos va a faltar los serviles de esas corporaciones, de esas fuerzas económicas internacionales que lo van a desprestigiar para que no tome cuerpo, para que no tome consistencia. Entonces, la tarea es extraordinariamente genial y supera a nosotros que somos el pueblo. Porque nosotros no tenemos que olvidar que somos el pueblo. O sea, nosotros no estamos hablando desde el Parnaso, estamos hablando desde nuestro posicionamiento de esa enorme mayoría que no ha tenido acceso a tener participación en decidir los destinos de la patria. Nosotros hemos sido solamente colaboradores silenciosos que nos han utilizado para que en determinados momentos surjan determinados representantes. Algunos han sido eficientes, otros menos. Muchos han utilizado la oportunidad que le dimos nosotros para hacer cosas espurias. Pero en fin, no vamos a hablar de ese tema. Estamos hablando de otro tema. Estamos hablando de la soberanía. Recuperar la soberanía nacional. Yo quería, en este día lluvioso, como te digo, aquí en Oregón, empezar con un tema distinto. Porque solamente un tema original va a ser el que nos va a abrir las puertas de ese posible futuro que nosotros tenemos que elaborar. No te creas que porque decidamos ser soberanos ya está todo resuelto. Es una tarea que nos va a consumir por lo menos 3 generaciones. No se hace en un día. Por eso nosotros tenemos que saltar en 3 estrados distintos. Y para eso tenemos que tener una gran organización que resista al tiempo. Y ahí viene el proyecto de Perón. Solamente la organización vence al tiempo. Si nosotros hacemos una organización personalista, no tenemos posibilidad de éxito. Pudiéramos tener temporalmente un éxito relativo y después volvemos a foco cero como nos ha sucedido los últimos 60 años. Los últimos 60 años ha sido ese proyecto. No ha sido nuestro proyecto, ha sido el proyecto del enemigo nuestro. O sea, cuando surge alguna figura, porque no hay organización. Kirchner vino con un gran esfuerzo y con una gran imaginación. Néstor Kirchner vino con una gran imaginación, pero no se organizó para defenderlo. Y fíjate en qué terminamos. O sea, si Kirchner hubiera puesto ese gran esfuerzo que puso en dominar y controlar lo económico y lo social, y hubiera expandido el país, y hubiera creado organizaciones dedicadas con especialistas, no con cualquier amigo del café, con especialistas que estudien los fenómenos humanos y capacita a determinados dirigencias personalmente, porque no son tantos los dirigentes que se requieren para adoctrinarlos personalmente sobre un destino cierto, o sea, según una filosofía concreta. Esto hay que hacer. Si Kirchner hubiera hecho eso, no nos hubiera pasado esto. Este gobierno no estaría en el poder, estaría nuestra gente y toda esa manga de impresentables que merodearon por el poder y que nos hicieron mucho daño. Unos serán culpables, no creo que todos sean culpables, algunos, pero algunos sí son culpables. Eso no hubieran aparecido, porque
un partido organizado, una institución organizada hubiese vigilado estrictamente todos esos desbordes humanos que son muy naturales que ocurran. O sea, no te creas que nos vamos a espantar porque ocurrieron. Van a ocurrir siempre si no hay una organización que fiscalice a muerte eso. Entonces, lograr la soberanía sería un lindo proyecto, ¿no te parece? Y sería lindo que empezáramos a hablar de eso, porque se puede hacer, ¿sabes? Se puede hacer. Mira, estamos en las puertas de la oportunidad. Esto no puede durar mucho tiempo. Esto que está todo enfrente ahora funcionando no puede durar mucho tiempo. Mirá qué buena oportunidad tenemos nosotros si antes que sucedan acontecimientos imprevistos ya nosotros estuviésemos organizándonos para esa eventual oportunidad histórica. Te dejo la idea. A lo mejor seguimos hablando de este tema mañana o pasado, porque recuperar la economía sería una cosa extraordinaria y además sería una provocación, sería un desafío enorme, un desafío a nuestras voluntades. A lo mejor eso suplanta al odio, al encono, a la traición, a la mezquindad, a la miseria que hoy nos rodea porque no estamos ocupados en cosas importantes. Eso sería una cosa importante y entonces eso desplazaría las miserias humanas, que son las que ahora nos han copado, son las que están metidas en nuestra casa, en nuestra familia. Imagínate vos, si todo el mundo estuviera pensando, en vez de todos los enconos y esperando la noticia de TN o de que diga Morales Solá o que diga Nelson Castro o que diga Leuco, estuvieron todos enganchados en un propósito. Vamos a ser soberanos, vamos a lograr la independencia absoluta de todo. En fin, te dejo la idea. A lo mejor no te gusta o no la entendés, o yo a lo mejor no la he sabido explicar bien. Porque, claro, es un tema demasiado importante y demasiado gigantesco como para decirlo en 10 minutos, para hablarlo en 15 minutos. Pero es la idea. Después podemos seguir hablando y si alguno de los compañeros se prendiera en esta inquietud, sería extraordinario, porque a lo mejor ese compañero tiene mucho más luces que yo y entonces empezaríamos a propagar la gran noticia. Ahí te dejo la inquietud. Un día lluvioso a veces trae también buenas nuevas.